Esta semana tenemos dos parashot, Sazria y Metzoira. Son dos palabras difíciles de traducir, están relacionadas con la idea de Tzoraz. Tzoraz significa una enfermedad milagrosa que hoy en día no existe, que surgía a partir de que la gente hablaba Lashon Hara, mala lengua, hablaba mal de este, mal del otro, mentía sobre este, sobre el otro, etc. Aparecían manchas en las paredes de la casa, en las ropas, en la piel propiamente dicha, manchas blancas, y a la persona había que apartarla, y toda una serie de leyes que están ampliamente descritas con muchísimo detalle en estas dos parashot, Sazria, el comienzo de toda esta descripción, y Metzoira, cómo es el proceso de purificación de esto. Ahora bien, entre estas dos parashot, y si sumamos la parasha anterior, Parashat Shmini, entre estas tres parashot están explicadas la mayor cantidad de tumois, impurezas en la Toira. Hay otro video explicando específicamente qué es cada impureza y cómo funciona, pero el punto es, básicamente, que no estamos hablando de algo de limpieza o suciedad, higiene, no tiene nada que ver con esto, mal traducido inmundicia, no tiene que ver con la inmundicia, que no es algo asqueroso, etc. Tuma significa un estado espiritual, que es algo totalmente abstracto, y un mismo objeto puede parecer brillante, hermoso y estar tomei, estar impuro, o puede estar todo sucio, erróneo y ser feo y estar tahor, y estar puro. Es una cuestión netamente, meramente espiritual, abstracta. Dicho esto, entre las impurezas que aparece en Parashat Metzoira, en la segunda parashá de esta semana, está Tumas Zav. Zav, Zava, Nida, son todos impurezas, son todos tipos de impurezas, alguno más grave que otro, etcétera, en la cual sale algo del cuerpo, de aquel lugar, en el caso de la mujer, sangre, en el caso del hombre también, y diferentes leyes sobre qué significa esa impureza, qué es lo que genera esa impureza, la gravedad de esa impureza, todo lo que tocaban se volvía impuro, había que purificarlo, llevándolo a la mikve, un baño ritual, toda una serie de leyes que ahora no vienen al caso. El punto es que hay un objeto que tiene unas leyes de pureza e impureza diferentes de todo el resto de los objetos en la Toira. Y esto se llama Kli Jerez. Kli Jerez significa una vasija de cerámica. Las leyes de pureza e impureza de la vasija de cerámica son muy particulares, descritas en Parashat Shmini, la parsha anterior, y en esta Parashat Metzoira. Parashat Sazria habla de otra cosa, Parashat Metzoira habla también de Kli Jerez, de un objeto de cerámica. Básicamente, ¿cuáles son las leyes que hoy en día en la práctica no tienen mucha aplicación, de vuelta, práctica? Porque igual estamos impuros, no tenemos templo. Todo este tema de pureza e impureza tenía que ver con poder participar de ciertos rituales en el Beis Hamikdash, en el templo, en Jerusalén, que se reconstruye rápido en nuestros días. Pero ahora no lo tenemos. Entonces, igualmente, espiritualmente hablando, no hay ninguna diferencia. En la práctica no hay ninguna diferencia, quiero decir, al respecto de si uno está impuro o puro, no hay ninguna diferencia. Estamos todos impuros. El punto es que aprendemos algo en el servicio a Dios de estas leyes de pureza e impureza del Kli Jerez. ¿Cómo son las leyes de un recipiente, una vasija de cerámica? Si había algo impuro que lo tocaba por afuera, el recipiente no se impurificaba. Si se lo movía por completo, una persona impura lo movía por completo, Hesed se dice, lo movía por completo a este recipiente, entonces el recipiente se impurificaba e impurificaba también lo que estaba dentro. Estas son las leyes básicas, hay muchísimos detalles más sobre pureza e impureza de Kli Jerez. En la Parashat Metzoira de esta semana justamente se enseña esta cuestión. Cuando la Toira dice que el Zav, una persona que contiene, él carga, digamos, un nivel de impureza muy grande, muy elevado, al punto tal que impurificaba todo donde se sentaba, todo lo que tocaba. Si el Zav tocaba un Kli Jerez, tocaba una vasija de cerámica por afuera, pues no pasaba nada. Si él metía la mano adentro de la vasija, entonces ahí sí se impurificaba todo lo que estaba en la vasija. Pero si solamente la tocaba de afuera, la vasija no se impurificaba y lo que estaba adentro tampoco estaba impuro. Ahora, si el Zav, de vuelta, movía todo este recipiente, entonces se impurificaba. ¿Qué podemos aprender de esto en el servicio a Dios? Pues la idea del Zav, como dije anteriormente, es una impureza. Uno debería tener el corazón puro, digamos, para vincularse con Dios, para cumplir una mitzvah, para estudiar Torah, etc. Entonces uno podría pensar que un nivel extremo y grande de impureza, que es el Zav, que cada uno puede encontrar su explicación de qué simboliza. Puede simbolizar las malas actitudes, puede simbolizar las malas acciones, puede simbolizar los valores de la sociedad. Cada uno puede pensar lo que quiera, no hay diferencia.
Si el zav simplemente toca el klijeres, el recipiente de la vasija de cerámica de afuera, no se impurifica. ¿Qué representa la vasija de cerámica? El cuerpo fue hecho de la tierra. Estás hecho, Dios creó al hombre, polvo de la tierra, somos polvo, al polvo volveremos, etc. La tierra es justamente un klijeres. ¿Cómo se hace un recipiente de cerámica de tierra? Entonces el cuerpo representa este recipiente de cerámica. Uno podría pensar que cuando el cuerpo entró en contacto, tocó, mínimamente, fue tocado por un nivel extremado alto de impureza, uno podría pensar que se impurificó, se perdió. Incluso el interior de la persona está perdido, impuro. Uno puede aceptar que un nivel bajo de impureza, como aprendimos en Parshas Shmini, Sheretz, por ejemplo, Sheretz es un bicho muerto, Neveila, esto no va a impurificar a la persona, pero un nivel alto de impureza en el cual uno entró en contacto sí podría impurificar. Bien, la Torah nos enseña que incluso si un zav, que es un nivel alto de impureza, descrito ampliamente en Parshas Metzoira, toca un klijeres, uno entra en contacto con esto, el cuerpo entra en contacto con esto, estamos impuros incluso en el interior. Viene la Torah y nos enseña, no, de ninguna manera. Esto no es lo que genera la impureza del klijeres del cuerpo. Paréntesis, no es lo mismo la ley para un recipiente de madera o de metal. Pero madera y metal ya no es la naturaleza normal de un cuerpo. Dijimos que el cuerpo está hecho de afar, de tierra. Si uno, que es el propio cuerpo, se transforma, por así decir, en un recipiente de madera, ya es otra ley. Madera representa algo que crece, como una planta que va creciendo, y esto representa la arrogancia, el sentimiento de ego que una persona puede tener. Entonces, si ahí uno ya se transformó, ya no es natural. Afar, tierra, es bitul, es anulación a Dios. Si uno transformó su propio ser a algo que ya tiene más ego y más arrogancia, ahí se impurifica incluso con un pequeño toque de una impureza pequeña, ya está impuro. Ni que hablar si es un recipiente de metal, en cuyo caso ya es muchísimo más fuerte, y esto muestra un nivel de ego muchísimo más fuerte incluso que el de madera. Ahí con un pequeño toque ya está impuro. Pero volviendo al caso anterior, si uno continúa siendo un klijeres, está hecho de tierra y uno es consciente de que uno está hecho de tierra, uno está entregado a Dios, anulado a Dios, entonces un pequeño toque con impureza, esto no va a generar que todo el sistema de la persona esté impuro y esté totalmente descartado. Incluso la Torah dice en Parshas Metzoira, hay que destruirlo este klijeres, no hay forma de purificarlo. Entonces viene la Torah y nos enseña que no es así. Incluso lo más elevado de impureza, etcétera, Zav, que es uno de los más elevados, no impurifica a la persona con un pequeño toque. Por el otro lado, se entiende que si un Zav, un nivel alto de impureza, mete la mano dentro del klijeres, en lo que está dentro del cuerpo, la neshama, el alma, si esto, por así decir, es afectado por las cosas que pasan a su alrededor, etcétera, ahí es otra ley. Ahí sí hay un nivel de impureza y hay que buscar cuál es la forma de purificarlo. En la práctica está escrito lo idach mimen nidach. Nadie va a ser dejado de lado. Quiere decir con esto que siempre tenemos el camino de tshuva, siempre tenemos el camino de retorno hacia Dios, de arrepentimiento y acercamiento hacia Dios. Entonces, incluso si un zav metió la mano dentro del klijeres, en lo que está en el interior del cuerpo, que es la neshama, un zav, que es un nivel alto de impureza, incluso si un zav tomó a toda la persona y la movió toda, por así decir, la persona está totalmente tomada por la impureza, entonces ahí las leyes son otras. Hay que quebrar el klijeres, hay que romperlo, y esto lo que significa es hay que esforzarse para quebrar con las inclinaciones naturales del cuerpo, y no solamente las inclinaciones naturales, sino incluso aquellas cosas que uno se fue acostumbrando a lo largo de la vida y lo transformó en una segunda naturaleza, cosas inapropiadas que se transformaron como parte de uno mismo. Esto hay que quebrarlo para purificar, pero la enseñanza básica es un pequeño toque de impureza por afuera, en el cuerpo, digamos. Esto no impurifica el interior de la persona. Y por el otro lado, incluso cuando se impurificó el interior de la persona con impurezas extremadamente elevadas, siempre hay un tikkun, siempre hay un arreglo. Incluso si el arreglo es difícil y duro, que hay que quebrar el cuerpo de manera tal de quitarle todas estas costumbres inapropiadas y todas estas cosas que se fueron apegando a la persona a lo largo de la vida, incluso en ese caso también hay un tikkun, también hay un arreglo, que es tshuva, que es arrepentimiento, y como dicen nuestros sabios,
que Israel hoy sin Shuva, cuando el pueblo judío se arrepiente y se acerca a Dios, Miyad en Nigalim, vamos a ser inmediatamente redimidos con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.